Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco a todos los que están hoy presentes en la última charla relacionada con el tema de categoría de peso y las implicaciones que hemos desarrollado en los dos temas anteriores. El tema de hoy es sobre manejo nutricional adecuado de corte de peso que les permita obtener herramientas seguras que favorezcan la salud y el rendimiento deportivo de sus atletas. Empezamos hablando de la implicación negativa, ¿verdad? A nivel emocional, sistémica, fisiológica, del rendimiento deportivo que tenía las estrategias inadecuadas de corte de peso sin ningún tipo de acompañamiento, ¿verdad? Y donde vimos también resultados de una pequeñita encuesta que habíamos hecho a atletas activos y a atletas que ya están retirados con respecto a qué era lo que generaban ellos todas estas, digamos, implicaciones de último minuto para poder dar el peso categórico, para poder participar en una competencia, ¿verdad? Y todavía tener que rendir en la competencia como tal. Y también tuvimos el acompañamiento con la compañera María Mercedes, que nos habló un poquitito del tema de la parte emocional, del impacto que tienen los atletas, ¿verdad? Y también en su entorno, porque muchas veces no es solo que el atleta tiene un gran reto de tener que dar el peso categórico, sino es que también la familia, su hogar, ¿verdad? Sus amigos, todos tratan de estar, ¿verdad? O a favor para poder ayudar o algunos más bien no ayudan, ¿verdad? Entonces son de esos chicos que a veces escuchamos a los papás decir, está dando peso, pero la abuela viene y le da otras cosas, ¿verdad? Entonces a veces también el manejo es un poquito complicado a nivel de hogar y más cuando son tal vez chicos que están iniciando su parte deportiva y que tienen una proyección bastante significativa. Entonces a veces hacer ese cambio, ¿verdad? Cuesta un poquitito. Y la semana pasada hablamos ya propiamente de la alimentación que debería llevar un atleta de deporte de contacto de una manera muy general, ¿verdad? Porque desde un inicio dijimos que siempre la alimentación tiene que ser individualizada dependiendo de las necesidades que tenga cada persona y también dentro de las posibilidades económicas que podamos tener, ¿verdad? Y el entorno en el cual se desarrolla la disponibilidad de alimentos y el acceso a los mismos. Entonces, ya hoy, que es el último tema, que es la última fecha, nos vamos a centrar, perdón, un poquitito en ahora sí. ¿Cómo se corta peso? O sea, ¿cómo hacemos un corte de peso seguro? En el buen sentido de la palabra, que el atleta no tenga que llegar tan sacrificado y que su rendimiento deportivo sea el adecuado para poder rendir durante la competencia. Permítame un momento. Ok, el objetivo general de este webinar es conocer las pautas alimentarias necesarias que conllevan un corte de peso seguro, que favorezcan la salud y el rendimiento deportivo de los atletas de categoría de peso. Siempre vamos a poner el tema salud delante de, ¿verdad? Del rendimiento deportivo en este momento, porque también estamos hablando de chicos que ustedes tienen en iniciación deportiva o en un proceso en el cual, digamos, todavía no han llegado al alto rendimiento como tal, pero siempre debe prevalecer la parte de la salud. Objetivos secundarios. Establecer qué conlleva un corte de peso seguro para los atletas desde su composición corporal. O sea, hoy la invitada nos va a hablar un poquitito de eso. O sea, cómo se ve ese corte de peso o esa disminución de peso, ¿verdad? Desde el punto de vista de mi organismo. Establecer recomendaciones para alimentación de los atletas en periodos de corte de peso y ejemplificar el manejo de estrategias alimentarias de corte de peso en atletas de alto rendimiento. Hoy tenemos el agrado y el gusto también de la participación de la máster Catalina Fernández Campos. Ella es nutricionista deportiva. Ella desde el 2015 estuvo trabajando en el Comité Olímpico Internacional. También fue la nutricionista de la delegación de Río 2016 y también es atleta, fue atleta de alto rendimiento de la disciplina de voleibol. Entonces, tiene tanto la visión como profesional en la nutrición como la visión desde un atleta con la exigencia, ¿verdad? Que conlleva estar en un alto nivel. Y también fue participante del Mundial de Voleibol de Sala. No me acuerdo ahorita el año, pero Cata después no nos puede recordar como tal. Cata, bienvenida. Voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir. Buenos días. Bienvenida, Cata. Muchas gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias de verdad a ustedes por la invitación. Nada más, porfa, me confirman que se esté viendo bien. Sí, se ve súper bien. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí, muchas gracias a Lau por la presentación. Claro, Lau me puso que soy del Comité Olímpico Internacional y me hubiera encantado, Ay, pero bueno, perdón. Pero para allá vamos, Cata. Allá la veo, allá la veo. gracias, gracias. Ok, Y sí, perdón, el Comité Olímpico de Costa Rica. sí, y también, como les dijo Lau, fueron 2 mundiales en el 2006 y 2010. Estuvimos ahí. Ok, súper bien. Cata, entonces, todo tuyo el espacio para que nos puedas compartir un poquitito de todo tu conocimiento, tanto del punto de vista académico, ¿verdad? Como el punto de vista también del diario vivir, porque eso fue parte de tu trabajo durante muchos años en el Comité Olímpico y experiencias por montones, ¿verdad? Puedes tener con respecto al tema. Sí, totalmente. Bueno, hoy, como les dijo Laura, nos vamos a estar concentrando en ese ya manejo último para el tema de dar peso. Aquí yo sé que ya pasaron por varios temas y que ya hablaron de esto, pero es bueno entrar recordándoles nada más que para dar peso nosotros teníamos que categorizar de una forma adecuada al atleta. Siempre tenemos que tener muy presente, sobre todo en chicos de iniciación, en chicos que están todavía en su crecimiento y desarrollo, tenemos que poder respetar este crecimiento y buscar que el peso se ajuste al atleta y no el atleta al peso. Eso es una de las primeras cosas que tiene que quedar clarísimo porque podemos llegar a afectar la salud y el crecimiento y maduración, desarrollo y demás que esté teniendo este atleta. Cada uno tenemos características físicas diferentes y contra nuestras características no podemos luchar. La salud y la integridad del atleta siempre va a ser lo principal. Lau también lo estaba diciendo ahora y va mucho con el tema de esto de hacerle amigable al atleta su proceso y que no sea un proceso que le genere estrés, ansiedad, más si los estamos buscando desarrollar desde niños. Entonces, que el tema de alzar un peso sea simplemente un proceso más o algo más que tienen que cumplir en su deporte y no un proceso que les genere, y de verdad, que por experiencia lo digo, que les genere hasta miedo y susto. Sí, también una de las recomendaciones es que ojalá, si están a cargo y todo, hayan normas claras a nivel federativo dentro del deporte de cómo se va a manejar el peso. Que si los van a estar chequeando cada X tiempo o si se van a establecer pautas de a cuánto tiene que estar el atleta, cuánto tiempo antes de dar el pesaje. Es importante que todo esto esté con una muy buena comunicación y que esté muy claro a lo interno. De nuevo, para hacer todo el proceso mucho más amigable. Y algo muy importante en todo esto también es poder trabajar en conjunto entre todos los diferentes involucrados, tanto la federación, el cuerpo técnico, los entrenadores, nutricionistas, si se tiene la oportunidad, padres de familia, amigos, compañeros y demás. Que sea algo global, de nuevo, que lo haga mucho más fácil y que todos podamos participar de una forma adecuada buscando el beneficio y el mantenimiento del rendimiento del atleta. Para este proceso de dar peso, idealmente, o sea, esto es la recomendación y lo que se debería hacer de una forma ideal, debería ser un proceso planificado. Esto significa que si dentro del calendario de competencias del atleta del año, siempre va a haber alguna competencia que es como la más importante o un par de competencias que es la más importante. Hacia estas es las que nosotros deberíamos de poder planificar y trabajar alrededor. Siempre, ojalá, teniendo claro también cuáles son todas esas otras competencias en las que el atleta tiene que participar, porque en todas va a tener que hacer peso. A esto también siempre es importante mencionar que cada deporte de combate tiene sus reglas propias alrededor del pesaje. Si se pesa el día antes, si se pesa el mismo día, si se pesa un par de horas antes de que empiece la competencia, si se empieza en la mañana, si van a haber un chequeo de peso al azar ya cuando empieza la competencia, si hay un solo pesaje, si hay varios pesajes, cada uno de los deportes es diferente. El boxeo, por ejemplo, es uno que ellos todos los días que tienen que competir se tienen que pesar. Todos los demás sí sé que tienen como un único pesaje, entonces
Esto es también ideal que se contemple a la hora de empezar a planificar el tema propio de dar peso. Sí, también hay que hacer una diferencia entre, pongamos, golpeadores y agarradores en relación a las diferentes disciplinas que nosotros tenemos en relación a deportes de combate. Si estamos hablando de un taekwondo o un boxeo, estamos hablando de golpeadores. Si estamos hablando de lucha o estamos hablando de judo, estamos hablando de agarradores. Estos agarradores sí van a tener como este control completo de cuerpo a cuerpo, donde en ellos el tema del manejo del peso, hacer un corte y pesar más o un poquito más de su categoría de peso posterior, va a tal vez traer un poco más de beneficios a los golpeadores como boxeo, taekwondo, karate, donde más bien su rapidez y su agilidad se puede ver comprometida si hay un corte de peso muy grande y un rebote de peso posterior a la recuperación muy grande, que los puede hacer como lentos, por decirlo así. Entonces, cada disciplina se las trae, hay que tratar a cada disciplina por aparte, según sus pautas, reglas, características y demás. En la parte propia del abordaje nutricional, ¿qué se hace primero? Lo primero es, ¿dónde tengo al atleta? ¿Cuánto está pesando actualmente y cuál es su categoría de peso? A partir de ahí se empieza a planificar cuánto tenemos que bajar y en cuánto tiempo. Para este proceso de baja de peso se habla de dos fases. Y tenemos una fase crónica, que cuando nosotros hablamos de algo crónico, estamos hablando de algo que va a tomar tiempo. Esto significa que lo ideal es empezar a trabajar en esta baja de peso meses antes de un pesaje oficial. Estamos hablando, idealmente se habla a nivel como de evidencia científica, además que sean unas 8 semanas. Eso significa unos 2 meses antes. Se pueden hasta 12 semanas, depende también del evento, del atleta y demás, que serían unos 3 meses. Entonces, unos 2 meses previos al pesaje debería empezar a trabajarse la baja de peso de forma crónica. Y aguda, algo agudo es algo inmediato. Vamos a tener entonces una modificación de peso la última semana. Estos dos procesos son completamente diferentes y vamos a ver sus detalles. Una vez que nosotros alcanzamos el peso, no se termina ahí, porque muchos creen que el reto es y que siempre el primer reto es contra la báscula, pero no significa que llegué, me pesé y ¡ay ya! Me puedo ir a comer lo que me dé la gana, puedo ir a hacer lo que yo quiera, ya di el peso, ya todo bien. No, tiene que haber una recuperación post-pesaje controlada. Si el atleta viene a estarse tal vez limitando en ciertas cosas, cortando un poco de cosas a nivel de su alimentación y metemos un montón de comida, de cualquier tipo de comida, de un momento a otro, esto puede traer más bien una serie de consecuencias a nivel de sus sensaciones y su cuerpo y en la parte gástrica que nos puede afectar muchísimo su rendimiento en el momento de la pelea. Tiene que manejarse de una forma controlada. Y el siguiente, es ya toda la preparación nutricional que se tiene que tener de una forma adecuada para llegar en la mejor forma a la pelea. Es como la comida inmediata antes ya que se tiene que tener. Y también depende del deporte, es todo ese momento de la pelea. La mayoría tienen un día completo de competencia, entonces esto va a involucrar también qué comemos durante esos momentos de peleas. Antes de entrar en el detalle de estas diferentes fases, quiero que pensemos cuando nosotros hablamos de perder peso, de los diferentes componentes o compartimentos que tiene el cuerpo, qué es lo que realmente queremos bajar y qué es lo que realmente se puede modificar. O sea, ese peso que le estamos quitando, ¿de dónde viene? De los diferentes componentes, el músculo es el que se tiene que cuidar como oro. El músculo es el responsable de la fuerza, de la potencia, de la velocidad, es el que realmente trabaja a la hora de que nosotros estamos haciendo ejercicio. El músculo puede verse afectado, disminuido y demás si nosotros hacemos una corte de peso irresponsable, a lo loco y sin guía. Así que este es el que no queremos tocar, idealmente.
y queremos poder mantenerlo. La grasa, que en todo caso, sé que es un dibujo diferente, pero es lo que pude conseguir, que vamos a concentrarnos, bueno, todos sabemos en todo caso dónde está la grasa. La grasa es la clave. La clave sobre todo lo vamos a ir viendo en la fase crónica. Lo que nosotros queremos manipular en los meses previos es que el atleta pierda grasa. El hueso no queremos tocarlo, no es realmente modificable. Y la otra parte que también hace peso o que pesa en nuestro cuerpo es la parte de los órganos. Y aquí, tal vez lo que sí quiero que pongamos un poco o pensemos más bien es, esto sí puede llegar a modificarse. Y creo que todos lo hemos sentido, si hemos ido al baño o no hemos ido al baño, eso nos puede hacer un poquito más pesados o no. Y estamos hablando que se nos puede hacer un molote intestinal y que eso puede ser una diferencia de los gramos que nos quedan para perder para poder dar el peso. Así que esto a nivel sobre todo en nuestra parte gástrica de los intestinos es algo que se podría llegar a modificar y jugamos con eso. Y en la parte de la sangre, en la sangre es donde va a estar el agua, que en los últimos días también se hace la modificación, que es otro de los compartimientos que también podemos jugar con esto para bajar o subir de peso. Y es probablemente uno de los que más conocen, de los más comunes, de los que más se trata de modificar, que es perder peso a través de agua. Porque cuando se forran, cuando entran a un sauna, cuando hacen igual sus entrenamientos con un traje sauna, lo que se está perdiendo únicamente es agua. Ahí no se pierde grasa, es una pérdida de agua y una pérdida de agua aguda, que esto significa inmediato. El agua que yo perdí en ese momento, si ya vuelvo a tomar agua, lo volví a ganar. No se recomienda manipular la cantidad de agua meses antes, pero bueno, esto lo vamos a ver ahorita. ¿Qué detalles o qué tenemos que considerar en la fase crónica o que trabajamos? De nuevo, esto es lo que se trabaja con tiempo meses antes, enfocados en la pérdida de grasa y el mantenimiento absoluto de la masa muscular. ¿Cómo lo hacemos? Esto se trabaja por medio de lo que se llama un déficit calórico. Un déficit calórico es lo que conoce todo el mundo como ponerse a dieta, es simplemente darle a la persona un poco menos de calorías de las que gasta, buscando que haya una disminución de peso. Importante, este déficit calórico tiene que ser controlado y por eso se los puse así en negrita y rojo porque es controlado y es por un periodo de tiempo. No se vive a dieta todo el tiempo. No se tiene que hacer también como por, de verdad que no lo hagan todo el año y los atletas no tienen que pasar a dieta. Por eso es muy importante lo que les dije de la parte que todo esto se planifica para que puedan hacerse por estos periodos de tiempo. Si un atleta vive a dieta, significa que le está dando todos los días menos nutrientes y menos calorías y menos energía de las que necesita y esto, como lo vieron en clases anteriores, puede generar problemas a nivel de salud. No se recomienda en ningún momento tampoco quitar grupos de alimentos. Ya vieron en la clase anterior lo importante que son todos los diferentes nutrientes, el cuerpo los necesita todos y no se trata tampoco de quitar grupos. Lo que hacemos es modificar cantidades, proporciones y jugar con esto según las características de cada atleta y de ahí que sea muy individualizado. Los carbohidratos no se cortan, no son los malos, no nos van a generar problemas, son nuestros amigos, mejores amigos porque ellos siguen siendo y van a ser siempre nuestra principal fuente de energía. ¿Qué hacemos? Los carbohidratos tratamos de acomodarlos durante el día de una forma estratégica que siempre estén alrededor del entrenamiento. Porque siempre como ellos son el combustible y son nuestra gasolina, lo que queremos es que estén justo en el momento del día que estamos necesitando y usando esa energía. Así que siempre los vamos a poner alrededor antes, durante y después del ejercicio. Tiene que haber un consumo adecuado de proteína, adecuado según las necesidades de cada uno y hasta podemos subirle un poco más la cantidad de proteína a lo normal que ellos consumen por un tema de poder mantener
la masa muscular y que no haya una pérdida de masa muscular y que de verdad lo que estemos perdiendo principalmente sea la grasa. Tiene que haber siempre una adecuada provisión de vitaminas y minerales. Ustedes saben que están presentes en todos los alimentos, muy enfocados o son muy buena fuente lo que son frutas y vegetales, así que eso también va a estar siempre. Y tiene que haber durante todo este proceso de meses antes una adecuada provisión de líquido. Aquí no estamos cortando agua, aquí no estamos entrenando con sauna, aquí no estamos matando a nadie de sed. Esto no se tiene que hacer meses antes. El atleta tiene que seguir manteniendo una adecuada hidratación y poder tomar suficiente durante el día, suficiente en los entrenamientos, porque la deshidratación puede generarnos también toda una serie de problemas muy negativos a nivel del rendimiento deportivo. Y toda esta fase, siempre tenemos que pensar que no podemos mandar a nuestro atleta debilitado a una competencia. El proceso de dar peso de verdad tiene que ser muy amigable, muy hecho a conciencia y cuidando todos los detalles, porque un proceso de peso mal manejado, estamos poniendo a nuestro atleta debilitado en el momento más importante de su año y de su nivel competitivo. Y a nivel de deportes de combate es muy peligroso, porque esto puede generar de verdad lesiones, golpes y en el peor de los casos hay evidencia y ha pasado muerte. En la fase aguda, ya ahí estamos hablando en la semana antes. El peso que dijimos en el que estaba el atleta, hicimos una proyección de cuánto se puede ir perdiendo, a cuánto queríamos que llegara, cuándo, según la categoría de peso, y ya llegamos a esa última semana antes del pesaje oficial. Esta semana antes, ya aquí no vamos a seguir trabajando sobre la grasa. Aquí vamos a trabajar sobre reducir el peso a través de modificar otros compartimientos, que como les estaba diciendo nos vamos a enfocar principalmente en nuestro componente o pensemos que son gavetas como la gaveta intestinal o la gaveta gástrica y nuestra gaveta de cantidad de agua que tenemos en el cuerpo. ¿Cómo hacemos esto? 5 días antes del pesaje aproximadamente, reducimos la sal, el sodio. Acuérdense que la sal en el cuerpo nos ayuda a retener el líquido, retiene agua. Y en estos momentos más bien no queremos que haya tanta retención. Aquí lo que tenemos que hacer es bajar nuestro consumo de sal. Eso significa cocinar sin sal. Podemos buscar otra serie de condimentos naturales, especias y demás, pero que nada tenga sal. Y también bajar, ojalá, al mínimo la cantidad de productos procesados que comemos, porque el sodio es uno de los principales preservantes que se les añaden a las comidas para preservarlas en el tiempo. Esto significa que los alimentos de paquetito, el mismo atún, salsas y demás, tenemos que tratar de mantenerlas al mínimo o quitarlas por esta última semana. Siempre es bueno, si ustedes tienen duda, si tiene o no sodio el alimento que estoy consumiendo, que revisen en todo caso la etiqueta. La etiqueta siempre va a tener reportado cuánto sodio trae. Unos 2 a 4 días previo al pesaje, pasamos a lo que se llama una dieta baja en residuos. ¿Esto qué significa? Tratar de evitar el molote intestinal. Tratar de que se nos acumule comida en los intestinos y que todo esté fluyendo de una forma bellísima. Esto significa que vamos a quitar o que vamos a tratar de bajar nuestro consumo de fibra, alimentos integrales, muchas frutas y vegetales en este momento no se recomienda por lo mismo de que son muy altos en fibra. Todo lo que sean alimentos muy pesados también los vamos a quitar en este momento. Y si en estos días los atletas tienen que seguir comiendo frutas y vegetales, lo que tratamos es de que no tengan cáscara y tratar de buscar de las frutas y los vegetales que sean más acuosos y no tan fibrosos. Llámese chayote, zucchini, tomate y idealmente que sean cocinados.
Los atletas son como muy comprometidos y como lo trabajaba también con muchos, es que había como una dieta muy básica, no muy variada, sin mucho cambio, esta última semana. Eso significa que se había que comer chayote todos los días o zucchini todos los días, cocinado lo tratábamos de hacer o se variaba poco. Hasta la misma zanahoria sin cáscara, cocinada, bien cocinada, era lo que se trataba de hacer porque es nada más una semana que tenemos que tratar de manejar esto y vean que estamos hablando de nada más unos 2 o 4 días previos. Un día y medio antes es que se empieza a tener una restricción controlada del consumo de líquido. Estamos hablando de un día y medio antes, y no se trata de cortar del todo, decirle no puede tomar nada. No, se trata de que si el atleta estaba acostumbrado a tomarse 3 litros al día, 4 litros, idealmente que lo vayamos bajando un poco de forma progresiva, pero ya el día y medio antes, que estemos hablando de lo más 1 litro, por ejemplo. Por poner ese ejemplo, de nuevo, esto va muy individualizado, depende de la persona, qué tan alto o qué tan cerca esté del peso, pero se trata de cortarlo en relación a la cantidad total que la persona estaba tomando por día. Estas últimas 24 horas o el día antes es que ya se empieza también a aplicar el método de pérdida de agua controlado. Aquí en este último día es donde si hay que hacer un mínimo ajuste último, lo hacemos ya sudando. Puede hacerse de forma pasiva, ahí ya yo no me voy a meter porque no es la parte nutricional, el entrenador es que se encarga de esta parte, si quiere hacer que la persona y que el atleta baje de peso entrenando o a través de algún tipo de sauna, etcétera. Les digo, esto ya no es parte específica de nutrición, lo que la nutricionista hace en este caso es dar una recomendación de cuánto peso es prudente bajar de agua en este momento. Según igual el peso de cada atleta, no es lo mismo, por ejemplo, a un boxeador en la categoría de los 52 kilos, bajarle X cantidad de kilos en agua que a uno que está en la categoría de los 90 kilos, por ejemplo. Aquí también en estos últimos días es posible que haya tal vez una reducción de carbohidratos, pero no se quitan, no se recomienda quitarlos, porque, de nuevo, los carbohidratos son nuestro combustible, son nuestra fuente de energía. El cuerpo tiene que estar sabiendo cómo usarlos. Si nosotros quitamos los carbohidratos, como que el cuerpo baja su capacidad de usarlos y a la hora de la pelea los necesitamos y los vamos a volver a meter. Si los volvemos a meter de golpe, habiéndolos quitado, el cuerpo es como que no sabe usarlos de una manera pues muy efectiva. De ahí que no se recomienda quitar los carbohidratos del todo en ningún momento, sino, de nuevo, reducirlos y colocarlos de manera estratégica, como les dije antes, alrededor del entrenamiento. Es posible que en estos días sea necesario un refuerzo de vitaminas y minerales en forma de multivitamínico, porque puede que la persona no esté cumpliendo a su totalidad entre la restricción de calorías y vean que no estamos muy variados en la cantidad de alimentos que se pueden comer. Entonces depende del atleta, depende del corte, depende de las características y demás, podríamos llegar a considerar un multivitamínico. Y si llegamos a considerar un multivitamínico, estamos hablando de un multivitamínico básico. Aquí no es ninguno de estos multivitamínicos superpoderosos que le están dando a uno una mezcla increíble y cantidades exorbitantes de nutrientes, no. Es algo básico apenas para poder complementar lo que nosotros estamos consumiendo en la dieta. ¿Y qué hace el nutricionista en todo este tiempo? Hay un monitoreo constante de los cambios de peso que va teniendo el atleta. ¿Cómo se está ajustando? ¿Está respondiendo al corte de sodio? ¿Está respondiendo a la baja de fibra? ¿El peso se está moviendo como nosotros queremos? Y de ahí también hacemos diferentes estrategias o nos vamos moviendo, y estos últimos días es como un ajedrez a veces. Pesamos, vemos respuesta, vemos qué más podemos ir haciendo, está respondiendo, no estamos respondiendo, etcétera. Así que lo vamos manejando día a día, pesaje a pesaje. Sí, controlamos mucho también el tema de las sensaciones del atleta, que se sienta bien, que no se sienta cansado, que no se sienta con demasiada sed, que no sienta que no está pudiendo dormir, que se sienta
mejora todas sus sensaciones a la hora de su rendimiento, que se sienta con energía, que se sienta hasta feliz y cómodo, porque no hay nada más terrible igual a veces como el estado de ánimo alrededor de los últimos días de pesaje donde todo el mundo está así, muerto de hambre, con sed y que nadie los puede volver a ver. Entonces, hasta como por un ambiente adecuado, feliz y por la salud de todos, es importante que este proceso se maneje bien. Y el nutricionista también, pues, guía en la elección de alimentos que se deberían de tener. Y listo, logramos alcanzar el pesaje, todo se dio de la mejor manera, fuimos, se cumplió. ¿Qué hacemos después? Empezamos con el tema de la recuperación. ¿Qué tan intensa se tiene que manejar la recuperación? ¿Qué tan inmediata y qué tan rápido tengo que empezar a dar todo y en cuántas cantidades? Va a depender mucho del proceso de pérdida de peso. Si fue una pérdida de peso pues abrupta o si fue un poco más leve, por decirlo así, y también qué tan lejos está el pesaje de la pelea. Así también podemos saber qué tanto y cuánto podemos estar metiendo a nivel de líquido, de nutrientes y comida en general. Debe ser un proceso controlado. Esto es muy importante porque lo normal es que los chicos vengan de nuevo, que se murieron de hambre, que están con demasiada sed, además están ansiosos, están estresados, nerviosos por la pelea, se van a pesar y van como desbocados, como ganado liberado y se quieren comer todo lo primero que ven en cantidades exorbitantes. Se sirven esos platos que uno dice, por Dios, y no se comen ni la mitad, por ejemplo. O ejemplos también que he oído, se van directo por sus hamburguesas, por su milkshake y no son para nada los mejores alimentos que vamos a tener en este momento. Si hemos venido cortando, bajando fibra, bajando sodio, no podemos meter todo de golpe porque las respuestas a nivel del cuerpo no van a ser, y sobre todo a nivel de sensaciones gástricas, no van a ser las mejores. Sí o sí, tiene que haber una represión inmediata de líquido, de electrolitos, aquí sí otra vez empezamos a incluir el sodio, y de energía, que estamos hablando a nivel como de su consumo total de alimentos y sobre todo los carbohidratos, que son la principal fuente. La alimentación en este momento, después del pesaje, tenemos que mantenerla baja en fibra. El intestino viene de estar manejando baja fibra. Si nosotros metemos mucha fibra de una vez, esto nos puede generar toda una serie de sensaciones gástricas, de llenura, de hinchazón, de gases, de reflujo que no queremos. Lo mismo que si metemos o comemos mucha grasa o muchos alimentos muy pesados, puede llevarnos a todas estas sensaciones. Si el atleta tiene que pelear en unas 3 horas, va a llegar sintiendo hasta que el estómago como que le está dando vuelcos y de nuevo, queremos poner al atleta en el mejor estado posible para la pelea. Una de las estrategias también que usamos en estos momentos es tal vez no tener comidas completas y sentarse con un plato completo como lo haría en cualquier otro momento, sino de tener comidas más pequeñas, pero frecuentes. Estar comiendo cada hora, cada 2 horas, de modo que sea mucho más amigable también para el estómago, para poder mantener todas estas sensaciones gástricas estables. Y una vez que ya hayan pasado las primeras 2-3 horas, lo que buscamos es retomar un patrón alimentario normal, retomar sus horas normales y sus tiempos de comida normales que estaba acostumbrado a hacer y manejar estas recomendaciones hasta la pelea. La comida previa a la pelea viene muy como en línea de lo que ya veníamos haciendo. Aquí sí lo que vamos a incluir son suficientes carbohidratos, carbohidratos de una digestión muy fácil, carbohidratos simples. En este momento todo lo que es arroz blanco, pasta, mieles, jaleas, papas, camote y demás son de las mejores opciones que podemos incluir, y esto tiene que ser lo principal o lo que está en mayor cantidad en nuestro plato antes de la pelea. Tiene que ser adecuada en proteína. De nuevo, tenemos que tener alguna fuente de proteína presente. Sí es importante escoger el tipo de proteína según nuestra capacidad de digestión. Aquí no podemos tener ni un trozo muy grande. La proteína en digestión toma su tiempo. Todo lo que van a ser carnes blancas tienen una digestión también un poco más rápida y amigable que una carne roja, por ejemplo.
pero va mucho dependiendo de los gustos también y de las características de cada atleta. Tiene que ser baja en fibra, por lo que ya les dije, de poder mantener todavía el intestino con bajos residuos. Aquí vamos a preferir vegetales cocinados o muy acuosos, no fibrosos, como les dije, chayote, zucchini, tomate. Tiene que ser baja en grasa, no tiene que ser nada frito, tal vez no mucho como hacia la preparación. No que sea nada frito, sino tratar de escoger preparaciones más a la plancha, al vapor, hervido. Tiene que ser adecuado en líquido. Después de que nos pesamos, tenemos que seguir tomando líquido de forma continua, también constante, a traguitos, y tener una bebida que acompañe esta comida que vamos a tener previo. Toda esta comida previa que va a tener el atleta, siempre es muy importante que sea familiar a él, que sea algo que conoce, que casi siempre come, que sea algo también de su gusto, que le apetezca. Y cuánta cantidad va a depender mucho de cuánto tiempo tiene el atleta de digestión. Si son deportes en los que lo pesaron y a las 2-3 horas tienen que competir, pues no vamos a tener ninguna comida grande. Pero si son deportes que los pesaron el día anterior o los pesaron en la mañana y compiten hasta la noche, pues sí vamos a tener el tiempo de hacer esto. Y de nuevo, esta comida, si la hacemos un poco más grande y compleja como esta, va a depender mucho de, ok, me siento bien comiendo esto 3 horas antes, 2 horas antes y poder acomodarse. El tema de poder cargar meriendas, también ya al momento específico de la pelea, sobre todo en aquellos deportes, karate, judo, taekwondo, que tienen toda su competencia completa un mismo día. Es importante también cargar meriendas, ya sea para previo de cada una de las peleas o que puedan comer durante el día. Aquí vamos a buscar meriendas que sean principalmente fuentes de carbohidratos y de nuevos carbohidratos simples. Como les estaba diciendo, en estos momentos, todo lo que es pan blanco, jalea, miel, barritas, pero barritas más de cereales, no de semillas. Los colados, por ejemplo, de frutas, los cuadritos de jalea, cosas simples, azucaradas, es lo que vamos a querer en este momento, porque van a ser de muy fácil digestión y esa energía que estamos consumiendo va a estar disponible en el músculo para usarse muy rápido. Y siempre, de nuevo, la botella como mejor amiga. Y bueno, esto del durante, como les estaba diciendo, también lo que ya vimos que depende muchísimo del deporte. Entonces, vean que hay un montón de pasos, vean que hay un montón de factores a considerar y esto de verdad de poder hacerlo de una forma adecuada, pensando en poder mantener el cuerpo del atleta, los tejidos que nos importan como el músculo y poder poner al atleta en el mejor estado físico, mental y que pueda tener el mejor rendimiento. Les digo, para que no sea el pesaje de verdad un proceso que les genere angustia. Y eso sería. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas o Laura, si quiere igual como que comentemos o ahondemos en algo más, con todo gusto me indican nada más. Ok, Cata, muchísimas gracias. Vamos a ir viendo un par de cositas porque hay algunos compañeros que ingresaron un poquito tarde, entonces se perdieron una parte. Primero te agradezco porque realmente súper valiosa toda la información, ¿verdad? Y vean a los participantes que realmente es un tema muy extenso, ¿verdad? De tomar muchas cosas en consideración realmente y que lo más importante, como Cata decía, es la parte de la planificación, ¿verdad? O sea, no es que de la noche a la mañana simplemente vamos a competir, vamos a tratar de dar el peso, ¿verdad? Y vamos a tratar de que todo salga bien, ¿verdad? De que como decíamos la vez pasada, muchas veces es el entrenador o la entrenadora, ¿verdad? Le dice al chico o a la chica, mira, tienes que dar el peso, ve a ver usted cómo hace y nos vemos dentro de unos días, ¿verdad? Y del peso y todavía entra a competir y gane, ¿verdad? O sea, entonces la presión es mucha, ¿verdad? Y vean que Cata también ha sido muy enfática en el hecho de que
Este proceso de corte de peso no tiene que ser traumático, o sea, Eso. tenemos que tratar, y ya en sí, digamos, a cualquiera, o sea, a cualquiera le van a decir que hoy lo van a pesar, ¿verdad? Y cualquiera dice, va a angustiar. Entonces, todavía para los chicos, muchas veces yo digo que el primer combate de un atleta de deporte de peso es la balanza. Esa es su pelea número uno, ¿verdad? Y muchas veces esa pelea número uno, algunos no la logran, ¿verdad? No la logran y no es porque no hayan hecho las cosas, es porque es tanta la presión, es tanto el descontrol y ya, digamos, hacer de forma repetitiva estrategias inadecuadas, llega un momento donde también tu organismo ya no puede más, ¿verdad? Entonces, es importante. Cosas Sí. importantes para retomar para los compañeros que llegaron tarde. Lo que Cata dijo y lo que hemos dicho en las otras dos fechas. Lo más importante es preservar la masa muscular, ¿verdad? Cata fue muy enfática en eso, entonces no es perder peso por perderlo, ¿verdad? No es lo mismo, por más que veamos una pared bonita, no es lo mismo una pared que está hecha de concreto a una pared que está hecha de algún tipo, digamos, como de playbook, ¿verdad? La resistencia va a ser diferente y así tiene que ser en nuestros atletas. Otra parte importante es la parte de la hidratación es aguda, ¿verdad, Cata? O sea, no es que la gente muchas veces uno ve a la gente corriendo en la calle con una bolsa en el abdomen, ¿verdad? Y se llegan y se pesan en la casa y dice, qué bien, esta corrida perdió 1 kilo, ¿sí? Pero cuando vuelves a tomar líquido, ¿verdad? Exacto, aquí es una de las cosas como que quede más claro, porque uno los ve y entrenan siempre forrados y entrenan siempre con suéteres o con manga larga y uno dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo están haciendo? Porque esto no está sirviendo de absolutamente nada en el momento en el que están poniendo su cuerpo en una tensión mayor, no están sacándole el mayor provecho a su entrenamiento, la están pasando un poco mal porque nadie quiere entrenar en esa cantidad de calor y al final de cuentas todo eso que pasaron y todo el líquido que perdieron es, yo les digo, es un peso de mentiras. Ustedes están engañando porque una vez que ya coman y vuelvan a tomar lo que sea, el cuerpo lo vuelve a tomar. Y eso es un proceso como cíclico que lo están haciendo todos los días, pero no los va a llevar a perder peso de una forma crónica a largo plazo como nosotros queremos, sino que es algo que se ajusta nada más el último día, los últimos días. Y también, digamos, en eso también es un poco chocante en algunos momentos que todavía no estamos tan cerca de la competencia que los entrenadores, o sea, pésese antes y pésese después. Entonces, eso hace todavía que los chicos limiten su consumo de líquido, ¿verdad? Y aparte de eso, entrenen ensuetados, abrigados y todo lo demás para perder peso, cuando ya aquí tiene que quedar claro que esa pérdida de peso es aguda, o sea, fui hoy y todavía me voy a la casa y si consumo mi refresco o si mi mamá me preparó una sopa, por ejemplo, o si me duele el estómago y me tomé una manzanilla en agua, ¿verdad? O sea, voy a volver a recuperar ese peso. Entonces, y más bien estamos poniendo al organismo en un estado de estrés. Porque imaginemos cómo puede estar ese músculo, ¿verdad? Obviamente sin hidratación, va a estar rígido, puede ser más propenso a una lesión, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener eso claro. No necesitamos, como Cata nos dijo, desde una fase tan previa, empezar con esas técnicas de deshidratación. Además, que si nosotros como entrenadores, ustedes como entrenadores, lo fomentan en sus atletas, ¿verdad? Bueno, sí, todos ensuetados, empecemos a entrenar. O sea, ¿para qué lo vamos a hacer? Si el rendimiento, como dice Cata, ¿verdad? No va a ser el óptimo durante el entrenamiento. Y lo que nosotros queremos es que dé su 110% en el entrenamiento, pero tiene que estar en las mejores condiciones. Y otro punto muy importante que Cata también nos mencionó fue la parte de la salud digestiva, ¿verdad? Nosotros las nutricionistas somos muy dados a decirle a nuestros pacientes cómo es su sistema digestivo, ¿verdad? O sea, cómo son sus deposiciones. Y a veces la gente, ¿verdad? A la gente le como, ¿cómo? O sea, es que es muy importante porque, como ya nos había dicho María Mercedes en el primer webinar, nosotros es como si nuestro sistema digestivo fuera nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Y manda en nuestro organismo. Entonces, si nosotros necesitamos que nuestro atleta tenga una disminución de peso por una, digamos, evacuación significativa, estamos hablando que si es una persona que es estreñida porque tiene limitado consumo de fibra, de líquido, porque no tiene adecuados hábitos de alimentación, entonces, ¿cómo vamos a hacer que 2 días antes pueda ir al baño normalmente? O sea, no lo va a lograr. Entonces ahí es cuando vemos que empiezan a abusar de laxantes,
¿verdad? O igualmente a tomarse un remedio ahí, cualquier cosa que usted se imagine con tal de que lo haga ir al baño, pero también teniendo un efecto negativo porque muchas veces quedan molestias, como Cata hablaba, de dolores de estómago o igualmente alteraciones, digamos, como gastritis o cosas así que también van a permitir que el atleta no se sienta al 100%. Entonces, eso es muy importante. No es que le preguntemos a nuestros atletas, ¿verdad? Pero cualquier persona debe tener una salud digestiva adecuada. Y si es una persona que tiene estreñimiento, pues entonces tenemos que atacar eso, ¿verdad? Sí, Que eso y es, que todas estas condiciones previas van como a acentuar un estreñimiento. Y por ujú, eso es algo que definitivamente no queremos y lo que queremos favorecer es que el movimiento o el tracto de movimiento digestivo pues esté moviéndose de una forma ágil. Aquí lo vimos y vean que en ningún momento dice diurético, en ningún momento dice laxantes porque son cosas que no se recomiendan. Primero, hay que considerar que un diurético también si hacen doping. alguna forma de doping, es dopaje, así que eso está completamente prohibido. Y con el tema de los laxantes, nunca vamos a saber cómo va a reaccionar el cuerpo. Sí, Y nadie quiere tener un atleta en medio de la competencia que tenga que salir corriendo del tatami, del ring o lo que sea, porque necesita ir urgentemente al baño. Entonces son cosas con las que no jugamos y no usamos. exactamente. Y además también, vamos a ver, puede ser y que no lo estamos recomendando, que la primera vez que el atleta lo utilizó, le funcionó, ¿verdad? Puede ser que sí, que no le contó a nadie, que no le dijo al entrenador, a la entrenadora y le funcionó. Pero cada vez va a ser más difícil que la reacción, ¿verdad? Vaya a ser como la primera vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el atleta muy posiblemente va a buscar otras herramientas y cada vez van a ser herramientas más inseguras para él, que puede generar más efectos negativos, ¿verdad? Y lo que Cata decía ahorita, no lo queremos durante un evento, o sea, ustedes no quieren sacar a su atleta durante un evento porque dice, profe, o sea, literalmente me estoy defecando y no puedo pelear, o sea, es que uno con ganas de orinar o con ganas de ir al baño, o sea, todo pasa a segundo plano, porque eso es lo que yo necesito hacer en este momento y lo que mi organismo necesita, ¿verdad? Y algo muy importante aquí en esta parte de hidratación, no podemos tener un tránsito seguro o adecuado si no tenemos un adecuado estado de hidratación, porque aquí se tiene que movilizar todo este material fecal en esta parte con una buena cantidad de líquido. ¿Ok? Lo necesitamos, no solo para mantenernos hidratados por movimiento, por liberación de calor, o sea, no, es que también a nivel digestivo lo necesitamos. Entonces, imagínense en ese chico, lo deshidratamos y todavía tiene que tratar de ir a hacer una evacuación adecuada. ¿Y cómo? O sea, si no, no le alcanza para todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces es importante masa muscular, adecuada hidratación siempre y una salud digestiva también adecuada. Fase crónica que Cata nos comentó, importante el consumo de proteína, ¿verdad? Y en los tiempos de comida principales también, igualmente como hemos hablado en otros. Si yo no tengo para carne, pollo, pescado, bueno, pero están los frijoles o están lentejas, o igualmente puedo, digamos, hacer platos compuestos, ¿verdad? Un arroz con pollo, no importa, o sea, o algún tipo de preparación que no requiera tantísima proteína porque económicamente no puedo, pero sí puedo complementarlo. El huevo igualmente puedo incluirlo, ¿verdad? Lo de los carbohidratos, todo lo que son harinas, panes, cereales, lo que es pasta, todo lo importante que es y muchas veces es lo primero que una vez el entrenador dice, olvídese de todo eso. ¿Ok? Olvídese del arroz, olvídese del pan, olvídese de las papas, de la yuca, olvídese de todo. Entonces, es aquel atleta, ¿verdad, Cata, que come aquel poquito de ensalada y un pedacito de carne. Y con Sí, eso va a ir a hacer un entrenamiento 4 horas. ahí es importante tal vez decir, ¿por qué es que a veces se busca tanto quitarlos o por qué se prohíben y demás? El músculo de nosotros, piensen que tiene como una alacena donde nosotros guardamos los carbohidratos. Entonces, nuestro cuerpo tiene esa habilidad de poder guardar carbohidratos en el músculo y si nosotros bajamos el consumo, esa alacena es como que se vacíe y además cuando nosotros vamos a guardar el carbohidrato que se guarda en forma de glucógeno, así se llama, el glucógeno además se guarda como de la manita de agua. Ujú. Entonces, si nosotros quitamos los carbohidratos, no vamos a tener esos carbohidratos en la alacena ni vamos a tener esa agua que estaba ahí. Entonces, en los primeros días
que es mucha gente igual común que se pone a dieta, que corta los carbos y que dice, en una semana bajé X cantidad de kilos, pero es de nuevo, es un peso irreal porque no es de los compartimentos de la grasa que queremos, sino que simplemente estamos como alterando una gaveta en el cuerpo que le sacamos las medias, pero en el momento en que los volvamos a comer, ahí van a estar. Por eso es que no se recomienda, y en general desde la parte de nutrición, por el hecho de que los carbos son nuestra principal fuente de energía, pero por eso es que muchas veces se recomienda o lo recomiendan porque es como una forma de bajar. Pero de nuevo no es la recomendada. Y aparte de eso también es que los carbohidratos, aparte que son nuestra fuente de energía principal, es de acceso y disponibilidad de alimentos más fácil, ¿verdad? Y económicamente hablando también eso es muy factible. Entonces también nosotros, si tenemos un chico y necesitamos reponer, necesitamos hacer una alimentación balanceada, se los necesitamos como tal. Y como Cata dijo, en esta fase no hay fase de restricción. Necesitamos que nuestro atleta esté compitiendo en sus máximas posibilidades, que se sienta bien, que tenga buen nivel de energía, que se recupere bien. O sea, un chico o una chica puede terminar después del entrenamiento cansado, pero al otro día cuando va a hacer sus actividades diarias y aparte de eso va a volver a entrenar, lo necesitamos otra vez al 100%. Importante, como nos dijo Cata, el consumo de frutas y vegetales para todo lo que son micronutrientes, vitaminas y minerales, ¿verdad? Y que nosotros tenemos la posibilidad, somos un país que tiene buena disponibilidad de frutas y vegetales a un precio muy accesible. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que son chicos que no están acostumbrados o también tenemos hogares que dicen, no, es que eso es muy caro. Igualmente hay opciones que podemos optar y si tenemos posibilidad de ir dando un poquito de variación, le damos. Y si no, dentro de nuestro consumo o nuestra posibilidad económica, podemos mantenernos ahí. Y como siempre, la parte de la adecuada hidratación como tal. Cata nos dijo en fase aguda, ¿verdad? Muy importante, disminución de sodio. Los procesados, o sea, todo lo empaquetado. Además, que todo lo procesado muchas veces para nuestro sistema digestivo no presenta como gran trabajo. O sea, es fácil de manejarlo muchas veces, ¿verdad? No es como tal vez comerse una ensalada que lleve lechuga, pepino, tomate y que tenga que trabajar mucho más nuestra digestión, ¿verdad? Para poder, y cuando trabaja más también esa termogénesis de los alimentos, que es el efecto por el cual nosotros podemos tomar un alimento y convertirlo en sus partes más pequeñitas para poder trasladarse la pared digestiva y poder viajar en sangre y hacer las funciones que tiene que hacer, entonces le ponemos más trabajo, o sea, entonces nuestro sistema digestivo va a trabajar mucho más, va a estar más pendiente de todo ese trabajo. La disminución de fibra, entonces, como decía Cata, ¿verdad? Ahora sí, era muy importante antes que las ensaladas, que los vegetales cortados o que igualmente las frutas, pero aquí tenemos que tratar de disminuirlo en la medida de lo posible. Igual, ¿verdad, Cata? Lo que son los carbohidratos que siguen siendo sumamente inteligente, ¿cómo lo vamos a distribuir? Tal vez si en eso nos das como tal vez un ejemplo que tal vez hayas hecho con alguno de los atletas cuando está en proceso de restricción, digamos. ¿Qué podría incluirse? Yo sé que, vamos a ver, no se puede decir para todo el mundo igual, pero tal vez como un ejemplo de qué desayuno. Digamos que entrene a las 4 de la tarde, ¿ok? Y está en esta fase aguda. ¿Qué sería una manera inteligente de cómo podemos acomodar esos carbohidratos? Sí, de nuevo, depende muchísimo del caso y lo que se puede hacer es la parte que les dije, ok, podemos bajar los cargos si es tal vez alguien que necesitamos que el corte tiene que ser más pronunciado y tiene que ser un poco más así, podemos tener hasta un desayuno sin carbohidratos y si va a entrenar a las 4 de la tarde, sí ya incluirlos a partir del almuerzo. Podemos, si estamos hablando que no tenemos que tener fibra, aquí van a ser principalmente carbos blancos. Podemos tener pasta, podemos tener papa, pero sin la cáscara, podemos tener arroz. Aquí no podemos meter frijoles, no podemos meter lentejas, ni garbanzos, porque sí estamos hablando de que son muy altos en fibra. Que tengan una porción, pues, moderada, con una buena porción de proteína y, de nuevo, en la mayoría de casos, a nivel de vegetales, lo que más usamos es chayote, por el hecho de que no tiene semillas, que le quitamos en todo caso cáscara, que es principalmente agua, y usamos chayote.
Puede que tenga alguna merienda previa, inmediatamente previo al entrenamiento, que podríamos pensar como en un colado, por ejemplo, para tener una fuente, de nuevo, de energía rápida, que tenga algo de nutrientes. Sabemos que es algo que va a estar empacado, pero no tiene sodio y nos va a dar energía inmediata para el entrenamiento. Durante el entrenamiento podría estar tomando, y siempre lo que recomendamos en todo caso en estos momentos es agua. Y después, posterior, depende de lo que dure su entrenamiento, ahí volvemos a tener carbohidratos, que si tiene que ser algún tipo de merienda y la tiene que hacer de camino, podríamos pensar hasta en un yogurt, podríamos pensar en un sándwich en pan blanco, y si estamos pensando ya en una cena, ya podría ser algo muy similar, por ejemplo, a lo que tuvimos en el almuerzo. Exactamente. Y vean lo importante, o sea, aquí el punto esencial no es qué vamos a poner a comer al atleta en este momento, sino es el punto con el que Cata arrancó la presentación. O sea, el atleta está en la categoría que le corresponde, porque entre menos pertenezca a esa categoría por sus condiciones, por su edad, por su estado de maduración, por su crecimiento, por todo, ténganlo por seguro que esta fase aguda se va a ajustar menos a él y va a tener que ser más drástica y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Sí. Entonces vean cómo la idea no es restringir los carbohidratos, entonces no es ese atleta que se come un puñito de ensalada, ¿verdad? Que eso yo lo veo en Juegos Nacionales siempre, un puñito de ensalada, pasa por un pedacito de carne y se toma medio vasito de agua. Y el resto de cosas va para la basura, ¿verdad? Porque el plato de Juegos Nacionales que Cata me ha ayudado en varias ediciones, sabe que tiene de todo, ¿verdad? Desde productos que se puedan comer fáciles, a que pueda ser un plato vegetariano, a que sea un plato en el cual yo puedo tener más consumo de carbohidratos y necesito más bien aumentar mi peso. Entonces, no, entrenadores, no hay que decirle al chico, no coma arroz, no coma esto, no coma lo otro. Si su atleta en este momento está con 2 o 3 kilos de peso superior, que lo hemos visto, y tiene que competir en 2 días, no estamos haciendo las cosas bien. O sea, desde el inicio no estamos haciendo las cosas bien. Lo que hablaba Cata también, la restricción controlada. Vea que ahora Cata nos puso el ejemplo. Sí, puede ser un desayuno sin carbohidratos. Entonces podría ser un omelette, por ejemplo, bueno, una torta de huevo, digamos, con cebolla, o igualmente podría ser lo más fácil es con huevo, puede ser hasta un huevo ranchero, digamos, ahí podríamos incluir un poquito de, de vegetales, ¿verdad? ¿Perdón, Cata? Alguna salsa de tomate natural, bien cocida. Exactamente, sin sodio, ¿verdad? Y le podemos agregar buenos olores, cebolla, chile, ¿verdad? Hay algo muy importante con esto del sodio. Y es una de las cosas que a mí en Juegos Nacionales siempre me comentan. Es que la comida sabe a comida de hospital. Sabe a comida de hospital porque la gran mayoría de personas tiene acostumbrado el paladar, ¿verdad? A condimentos que no son naturales en el sentido de que realmente no realzan el sabor con cebolla, ajo, culantro, tomillo, orégano, no, o sea, es con glutamato monosódico, una bomba o ese tipo. Entonces el producto no me sabe, no es que me sepa mal, es que no estoy acostumbrado a su sabor natural, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que también bajar estas concentraciones porque hay atletas que también lo necesitan, ¿verdad? Y si no, igualmente, digamos, el entrenador que lleva y pone en la mesa de Juegos Nacionales la salsa Lizano como la gran gracia para todos sus atletas, ¿verdad? Ténganlo por seguro que nosotros en Juegos tratamos de cuidar la digestión de los atletas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que irnos acostumbrando también a un paladar un poquitito más selectivo. No podemos pretender que el chico que come con un montón de sal en su hogar, cuando tenga que hacer la restricción a la comida le sepa rica, porque no le va a saber rica, ¿verdad? Entonces, hay algunos que dicen, es que no quiero comer porque la comida no me sabe nada porque casi no tiene sal. Entonces, también tenemos que educar nuestro paladar o el paladar de los atletas para que sepa que en ciertos momentos hay que hacer este tipo de estrategias como tal. Y otra vez, Cata nos dice, la parte de hidratación sumamente importante. En esta ajá, dime. Es ahí, en esta parte también que estabas diciendo, cuando nosotros vamos a abastecer de comida a muchos atletas al mismo tiempo, y esto pasa también a nivel de Juegos Olímpicos, por ejemplo, y todo lo que son Juegos Panamericanos y demás, la comida tiende a ser muy sencilla en el sabor.
Por lo mismo, porque estamos alimentando a muchos atletas de muchas zonas, países y demás que tienen hábitos y hasta condimentos, uso en general muy diferente. Lo normal es que la comida sepa así y lo normal también es que, les digo, a nivel de juegos en general, es que se ponga también otra mesita como con una serie de condimentos y que cada quien aderece la comida como mejor le sepa y mejor le parezca. Entonces, como ustedes que nos están oyendo, que sí es importante también que sepan que se hace así a nivel general por un tema de que estamos alimentando a la masa, por decirlo así, y que no vamos a poder nunca darle al punto de dar algo que sea lo normal o lo que tiene todo el mundo en la casa. Y que a todo el mundo le guste, ¿verdad? Eso es otra cosa. Tenemos que buscar también un punto medio. Y vamos a ver, lo que siempre va a imperar es, como dice Cata, a todos o a la gran mayoría de los participantes reducir las posibilidades que haya de una alteración digestiva, porque también podemos encontrar personas que no están acostumbrados a comer ese tipo de condimentos y más bien si condimentamos mucho la alimentación, entonces pueden tener un efecto negativo, ¿verdad? Pueden tener molestias, dolores, entonces también tenemos que buscar como un punto medio en eso. Y lo que tenemos que tratar es también que, digamos, los entrenadores necesitamos que nos apoyen en esa parte, porque muchas veces, si el entrenador dice, no, es que esta comida no sabe a nada, qué comida más fea, ténganlo por seguro que nosotros hacemos todo el esfuerzo para que la comida sea lo mejor posible, porque igualmente viene de un fondo público que todos participamos de él, ¿verdad? Entonces el atleta repite lo mismo. Sí, esta comida nada sé. Y si igualmente un día la comida pues no está bien, ustedes también pueden levantarse y hacer la observación al nutricionista del comedor. Pero cuando nosotros vamos a levantarnos a hacer la observación, yo tengo que preguntarme, ¿por qué no está bien? O sea, tiene un olor desagradable, tiene un sabor rancio, tiene una textura extraña, o sea, ¿realmente la comida no está bien o es porque no está bien porque a mí no me gusta así, ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí. tenemos que buscar ese punto. Y hay algo también ahí, justo iba a decir en relación a lo que estás diciendo. La forma en que abordamos esta última fase, de nuevo, yo les dije que no es una comida muy variada y que hay cosas a nivel de sabor que puede que no sepan igual, pero mucho depende de la actitud y la visión positiva en todo caso con lo que se pueda ver el asunto. Si se dice que pereza, la comida no me sabe a nada, voy a tener que comer chayote todos los días, voy a tener que comer lo mismo, es una visión negativa, se les va a hacer eterna la semana y va a ser fatal. Sí podemos verlo y abordarlo desde otra parte, hasta tratar, no sé, de buscar experimentar con especias, con condimentos naturales y demás, o abordarlo desde esto es solo una semana, es algo que va a pasar y demás. Mucho de cómo hacemos o de cómo el atleta pasa esos últimos días, les digo, es muy importante y mucho depende del entrenador, de los papás y hasta de la misma dinámica de grupo que puede generar problemas cuando están muy, muy limitados. Sí, y a veces, vieras que en eso también, yo a veces lo primero que le digo a mis atletas, a veces los de deportes de contacto, que sé que esta parte les va a costar un poquito más la parte de la alimentación, es ¿dónde se ve usted? ¿Verdad? Entonces, a veces cuando planteamos esa pregunta, es como, ¿dónde me veo? Sí, o sea, ¿para qué usted te entrena? Ah, bueno, yo me veo porque yo quiero ganarme una medalla. Entonces, en este momento, cuando esté en esa fase aguda, donde la comida no sea lo que usted quiera, donde toda su familia, que también eso es un golpe bajo, toda la familia pide pizza y él comiendo chayote con pollo hervido y arroz, ¿verdad? O sea, que no debería ser así. Tampoco es que la familia, yo he tenido, y supongo que Cata también, que muchas veces hay papás que dicen, es que es el que está a dieta, no nosotros. Sí, está bien, señor, pero tampoco se la ponga tan difícil. Sí, ¿Verdad? sí. Tampoco se la ponga tan difícil porque pucha, todos somos, no somos de palo y nos cuesta un poquito más. Entonces yo le digo a ese atleta, cuando usted en esos momentos sienta que qué aburrido, que esto, o sea, va a pasar, recuerde a dónde usted quiere llegar y hay que hacer bastantes sacrificios, sacrificios en el sentido, esto es un sacrificio, o sea, vamos a ver, un sacrificio que valga la pena, que no más bien me ponga en una condición de riesgo, ¿verdad? O sea, yo estoy haciendo una alimentación, tal vez tenía una fiesta en este momento y yo no voy a poder asistir o no voy a poder comerlo de todo el mundo, pero es porque necesito estar en el pesaje. Yo tengo que pensar en mi objetivo, ¿verdad? Como también decía María Mercedes. Entonces también, o sea, yo sé que las familias, nosotros sabemos que las familias no tienen que estar en una fase aguda, no.
pero no se la pongan difícil al atleta. O sea, que todo el mundo coma pizza, porque es lo más fácil, ¿verdad? Y que el pobre atleta o la pobre atleta coma pollo pasado con agua por agua y arroz y chayote, o sea, eso no lo va a ayudar. Eso no lo va a ayudar. Y si sobró pizza, al menos en la noche se levanta y al rato el subconsciente lo levanta y se come un par de pedazos de pizza y se vuelve otra vez a acostar. Podría pasar, ¿verdad? Entonces, tratemos también de comunicarle a los papás que no es que ellos tengan que seguir el mismo patrón de alimentación, porque hay mamás que también dicen, ay, no, yo ya empiezo a puro chayote también llora. No es eso, pero démosle ese apoyo. Sí. Importante que Cata nos dijo, ay, disculpen, perdón, que Cata nos dijo después del pesaje. Yo muchas veces cuando veo ese después del pesaje, yo lo veo como una alimentación para bebé. Vamos a ver, no es que le vamos a dar papillas, pero cuando los que han tenido hijos o sobrinos o han estado a cargo de niños pequeñitos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la parte de la alimentación, lo que nos aseguramos es que al bebé nada le caiga mal, ¿verdad? Que nada en él le pueda provocar alguna molestia. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que volver a hacer en los atletas. Y como dice Cata, no es que ya dieron el pesaje y entonces buscan la McDonald's más cerca, ¿verdad? O lo que se encuentren más rápido. Y el entrenador entonces súper bien, o la entrenadora, ya dio el pesaje, todo bien, vámonos. No, o sea, y lo descuidamos, entonces no estoy prestando atención a lo que está comiendo, cuál es su opción, ¿verdad? Yo sé que muchas veces es difícil, nosotros sabemos que es difícil ser entrenador, nutricionista, psicólogo, terapeuta, o sea, es muy difícil y tampoco a veces les compete, pero por lo menos yo sí puedo decirle a mis atletas, nadie va a comer comida rápida después del pesaje. Nadie. Es regla en este equipo que y no solo, digamos, no solo hablamos del pesaje, o sea, sino deberíamos hablarlo de manera general, que muchas veces durante competencia debemos dejar este tipo de alimentación. Entonces, Cata nos decía, recuperamos sodio, igualmente controlamos el consumo de los procesados, mejor que esos, ¿verdad? Y hablamos de procesados específicamente como la comida rápida o comidas de paquetitos, ¿verdad? Controlamos igualmente la baja de fibra, lo de las colaciones que nos decía Cata, porque también si yo he venido en una fase aguda donde hubo una restricción, no puedo tener una gran alimentación, como hablamos la semana pasada del síndrome de realimentación, por ejemplo. Entonces, colaciones pequeñitas, o sea, meriendas pequeñas, sencillas, ¿verdad? Igualmente, carbohidratos sencillos, como nos dijo Cata, entonces podría ser unos pancakes, podría ser arroz, podría ser un waffle, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser un jugo, podría ser un colado, podría ser gelatina, ese tipo de cosas. La hidratación y proteína también sencilla. Y algo muy importante que nosotras siempre manejamos es el estómago se entrena. ¿Verdad? Lo entrenamos también y muchas veces el entrenador se preocupa por entrenar a su chico en la disciplina deportiva en la que estamos y descuidamos el estómago y puede ser que el estómago sea el factor detonante en la competencia. Entonces sí es importante que nosotros lo podamos considerar. Es muy bueno que se planifique, sobre todo si hay pesajes. Yo al final, tal vez con el deporte de combate que más estuve cerca fue con boxeo. Boxeo cada vez que tienen algún tipo de torneo, pesaje y demás, los pesan a todos en la sabana. Y algo que les decía yo también a los chicos es, ok, usted se va a ir, se va a pesar antes de las 7 de la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, lo primero que van a hacer es un desayuno. Ok, planifiquemos, o sea, pensemos. Usted va a volver a su casa, no va a volver a su casa a desayunar, qué tiene que cargar, alrededor qué tenemos y si tiene que comer alrededor, qué va a comer, en los restaurantes que hay alrededor, qué podemos pedir. Entonces, que de verdad, como les dije desde el inicio, el tema de planificar y poder hacer esto, un proceso, cuidando todos los detalles, va a ser fundamental para tener un buen éxito al final. Entonces, del hecho de dónde voy a comer después, cuánto tiempo tengo que desplazarme, tengo que llevar una merienda, qué tengo alrededor, qué tipo de alimentos, son cosas que se tienen que tomar en consideración desde antes. Sí, y aparte de eso, como dice Cata, no es que lo vamos a planificar, o sea, no lo vamos a planificar mañana, o sea, nosotros planificamos la competencia, ¿verdad? Con tiempo. Y si son competencias, por ejemplo, que nosotros nos llamaron, que hubo de último minuto, nosotros deberíamos, ¿verdad?
tener ya un manejo con ellos que nos permita tomar acciones, ¿verdad? No es como nos dijeron que en 15 días competimos y ahora sí, ¿cómo andan todos de peso? No, chicos, ahora sí, o sea, no es esa no es la idea, ¿verdad? Y como siempre le hemos dicho acá, si ustedes, por ejemplo, no tienen el acompañamiento, se puede buscar el acompañamiento, ya sean las universidades, muchas veces tienen la posibilidad de TCU, igualmente el ICODER y todo. ¿Qué es lo que no queremos? Llegar a este panorama que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Del hecho del hecho de descuidar mi peso, ahora sí prestarle atención al peso porque ya viene una competencia, hacer restricciones inadecuadas, ayunos, locuras y todo lo demás, e ir a competir en las peores condiciones como tal. ¿Okay? Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, o sea, tenemos que cambiar eso en los atletas. Y recordar también que siempre, siempre, siempre la alimentación tiene que ser suficiente dependiendo de hacia quién va, ¿verdad? Direccionada, adecuada, completa, proporcionada, balanceada, variada y siempre tiene que ser segura, ¿verdad? Para el atleta como tal. A Cata le agradecemos montones por el espacio que nos brindó, por la información igualmente tan importante que también pudo compartir esta mañana con nosotros y esperemos que no sea la última vez que la tengamos para acá, la vamos a seguir invitando también. Y es bueno que los entrenadores también vean las caras de las nutricionistas que han estado, ¿verdad?, acompañando siempre a nuestros atletas de alto rendimiento. Y tengo el gusto de invitarlos. Laura, disculpe, es que Randy sí tiene la mano levantada. Bueno, perdón, disculpen. Dígame entonces, díganos. Es que, Gaby, yo no puedo ver el chat. Yo sé, por eso se lo dije. Bueno, perfecto. Ahí está don Randy. Ahora sí, no, que ahora que Laura, perdón, ya le voy a cambiar de nombre, ya sí Lucía. Laura decía, contaba eso, lo de la comida antes de una competencia. A mí me pasó eso, que una competencia que fui, por cierto, ¿cuándo fue el año para el centenario que jugamos contra Panamá casualmente? Cuando el Canal de Panamá cumplió el 100 aniversario, creo que era por el 2001, 2002, por ahí, yo era un carajillo, yo fui a competir con karate, yo practico karate toda una vida, ya que estaba hablando Catalina de los deportes de combate y eso. Y nosotros fuimos a competir, la competencia era en el Manuel Piedra Orán, y a mí me tocaba, estaba carajillo, en la categoría de 12 años, y yo almorcé como al mediodía, y la competencia mía fue hasta la noche ese día, en Panamá, era un por cierto, era para unas fiestas patrias, por cierto, pues no recuerdo ahorita la fecha, pero para esa época fue, y tienen toda la razón lo que dicen, y la planificación de esto y lo otro, y si acaso me comí algo y competí hasta la noche, y uno de esos hasta que desearía no competir, más bien, ¿verdad? Por todo ese tiempo que pasó. Claro, eso es una anécdota ahora que yo guardo, pero hay que pensar mucho ya en las personas que uno viene formando como entrenador, ¿verdad? Que no pasen ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Y principalmente niños. Claro, también soy tío, también tengo sobrinos también. Entonces sí, también tengo chiquitos. No, aquí uno tiene que aprender de muchas cosas, ver muchas cosas, ir más allá, como dicen. Sí, vieras que justo, tal vez como hasta para cerrar y todo, algo que dijiste y que quiero, como dice ahí, hasta que hagamos eco y algo por favor que les quede. A mí justo, medallita, David Jiménez, él me dijo una vez, como en boxeo los tienen que pesar cada día que compiten y si usted va avanzando significa que usted dio peso, peleó, al día siguiente o a los 2 días tiene que volver a dar peso y así hasta por una semana. Cuando empecé a trabajar con David, él mismo me dijo, yo llegaba a una pelea y estaba tan débil, tan muerto de hambre y la había pasado tan mal, que cuando el árbitro llega ya para decir quién ganó, yo a veces rezaba de que no me levantaran la mano, porque si no significaba que tenía que seguir haciendo lo que venía haciendo. Entonces eso, ¿verdad? Si estamos hablando de atletas y que hacen esto por gusto y que es lo que aman, llegar a algo tan traumático como no querer ganar para no tener que volver a pasar por todas las malas sensaciones, creo que esto es lo clave y es lo que no queremos. Y al final, si somos los responsables, si somos la federación, si somos los entrenadores y demás, somos los responsables de exactamente generar este tipo de hábitos y cultura alrededor del deporte y no tiene que ser así. Y como Laura les estaba diciendo, hay muchas herramientas en este momento alrededor de todos ustedes como para poder
pedir en todo caso un poco de ayuda a las diferentes instituciones y que se les ayude en la capacitación de entrenadores, cuerpo técnico, atletas, padres de familia y demás, a que de nuevo este proceso de peso sea un proceso más y no sea algo traumático. Totalmente de acuerdo. Yo tengo también una de esas, yo estudié educación física, yo soy educadora física también y yo tenía un compañero que era boxeador y llegó a ser campeón centroamericano de boxeo en la categoría. Y yo lo veía hacer estas cosas, ¿verdad? Siendo compañeros de la U y yo le decía, ¿cómo usted soporta eso? ¿Cómo usted logra hacer ese tipo de cosas y cómo usted se sube al ring así? Entonces él un día se volvió y me dijo, entienda, a la persona con la que yo voy a competir está igual o peor que yo. Entonces, estamos en las mismas condiciones. Para mí fue tan impactante que él me dijera eso, ¿verdad? Porque entonces yo decía, realmente ese es el escenario de los deportes de contacto, que el atleta, como dice Cata, como dice Medallita, no quiero seguir compitiendo, pero sí quiero, digamos, a tener logros deportivos, pero no a este precio, ¿verdad? O pensar que todos están igual, ¿verdad? O sea, que todos van a ir a competir realmente bajo las mismas condiciones y tal vez es que cuando llegue un atleta, ¿verdad? Se enfrente un atleta a otro que no llega en esas condiciones, es cuando uno dice, bueno, tiene posibilidades de seguir avanzando, tiene posibilidades porque viene haciendo las cosas bien. Y algo muy importante que decía Randy, ¿verdad? Del ejemplo que pone de almorzó a las 12 y compitió hasta la tarde. Muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es imaginarnos el peor escenario, ¿verdad? El peor escenario en el sentido de que posiblemente la programación diga que yo compito a las 3, ¿verdad? Pero conociendo las programaciones y cómo pueden darse las peleas y todo lo demás, puede ser que yo compita tarde. Entonces, que dentro de esa planificación, yo no es que voy a llevar ajustada la alimentación, ¿verdad? Entonces voy a pensar que tal vez a mí me va a corresponder competir más tarde. Entonces voy a llevar como un par, digamos, de opciones extra ahí, ¿verdad? Muchas veces, eso es como cuando uno hace trail, por ejemplo, uno dice, voy a llevar un par de cositas extra, porque si me pierdo en la montaña, sobrevivo un par de horas más, ¿verdad? Si tengo algo con que cubrirme, generar calor y comida e hidratación, sobrevivo más horas, ¿ok? Eso tiene que ser un atleta, o sea, tiene que llevar un poquito más de alimentación y no importa si son productos que están empacados, si no los uso ahorita, los puedo usar después, ¿verdad? Pero siempre podemos imaginar el peor escenario en el sentido de cómo va a ser la competición y bajo eso yo me planifico. Recordemos que muy pocas veces se cumplen las horas tan estrictas como están en el calendario, ¿verdad? Entonces, no es pasar hambre, tampoco es que vamos a irnos a comer. A veces los atletas le dicen a uno, es que yo no sé si ir a comer o no, porque si me llaman o no me llaman, ¿qué hago? ¿Qué como? ¿Verdad? Esa situación también es angustiante. Y da la casualidad que se esperó y dijo, no, ya no me van a llamar, se va a comer algo y lo sean. Y eso es para que tal vez muy posiblemente la pelea sea un desastre. Y no porque no tengan las capacidades de enfrentar al competidor, sino es porque ya es tanto el estrés y sentir que la alimentación puede ser un factor negativo que la pelea antes de poner el primer pie ya la perdió, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Gaby, ¿hay alguna otra manita de la levantada? No, Laura, pero no sé si le invitamos a la gente a ver si tiene alguna pregunta y que la haga ya directamente, ¿verdad? Exactamente. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta o alguna anécdota, también es bienvenida en este espacio. Yo creo que Lau y yo podemos seguir contando y contando y contando. Sí, podemos tener cualquier cantidad de anécdotas, tenemos realmente. Realmente que sí. Sí. Pero bueno, entonces si no hay ninguna otra manita levantada, Gaby, ¿me colabora con eso para ver? No hay, Laura. No, perfecto. Todo quedó Entonces, clarísimo. sí. Cata, muchísimas gracias. Y igualmente Gracias. queremos a ustedes invitarlos al próximo martes a las 10 de la mañana al tema de la importancia que tiene la familia en el desarrollo motor de los niños de 6 a 9 meses de edad. Con nuestra facilitadora, que es la licenciada Angie Villalobos, que es fisioterapeuta de la Clínica Médica Deportiva. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias y un gusto la participación de todos ustedes y ojalá que en verdad lo que hemos desarrollado en estos 3 webinars sea de utilidad para ustedes y lo puedan poner en práctica, ¿verdad? Muchas gracias. Buen día.